Hay figuras en la historia reciente de Cuba que parecen sacadas de una novela, personajes que no encajan en una sola categoría y cuya vida parece escrita por alguien que disfruta los giros irónicos. Personas que un día encarnan el discurso más duro del poder y, años después, reaparecen con un rostro completamente distinto. La historia que vamos a recorrer hoy es una de esas. La de un hombre que para muchos simbolizó el extremismo ideológico de una época y que, con el paso del tiempo, terminó convertido en algo muy distinto. Hablamos de Hassan Pérez Casabona, un nombre que, para quienes vivieron en Cuba a inicios de los años 2000, despierta recuerdos intensos, polémicos y contradictorios. Si no viviste aquella etapa, quizás te cueste entenderlo. Pero durante un tiempo muy concreto, el rostro de Hassan estuvo en todas partes. En la televisión, en las tribunas, en los actos multitudinarios, en los discursos que se repetían una y otra vez como un eco permanente. Para algunos era un joven brillante, disciplinado y absolutamente leal. Para otros, era la personificación de una retórica agresiva que parecía no dejar espacio para el matiz ni para la duda. Su apodo, el Talibán, no surgió por casualidad, pero para entender cómo llegó a ganárselo, primero hay que mirar el contexto que lo hizo posible. A finales de los años 90, Cuba atravesaba una profunda resaca histórica. El periodo especial había dejado cicatrices visibles, escasez, cansancio, desencanto y una sensación generalizada de que algo se había roto. Mucha gente había dejado de creer, no necesariamente por convicción política, sino por puro agotamiento. Fue en ese clima de escepticismo donde ocurrió un evento que el poder supo transformar en una herramienta decisiva, el caso del niño balsero Elian González. Lo que comenzó como un drama familiar se convirtió rápidamente en una epopeya nacional, cuidadosamente construida desde el Estado. Fidel Castro entendió que aquel episodio podía servir para algo más grande. Así nació la llamada Batalla de Ideas, una campaña ideológica masiva cuyo objetivo no era solo recuperar a un niño, sino reactivar la mística revolucionaria que parecía desvanecerse. La Batalla de Ideas no fue un eslogan vacío. Se tradujo en marchas constantes, actos multitudinarios, programas sociales, escuelas improvisadas de activismo y, sobre todo, una presencia incesante del discurso político en la vida cotidiana. Cada semana había una tribuna, una concentración, un evento transmitido en cadena nacional. Pero para sostener ese nivel de movilización hacía falta algo más que consignas repetidas. Hacían falta rostros nuevos, jóvenes capaces de transmitir una fe absoluta, sin fisuras. El sistema necesitaba oradores que no dudaran, que no matizaran, que hablaran con una convicción casi religiosa. Fue en ese escenario donde Hassan Pérez Casabona apareció como la figura ideal. Joven, elocuente, disciplinado y, sobre todo, profundamente dogmático, encajaba perfectamente en lo que el momento exigía. Su ascenso fue rápido, casi vertiginoso. En muy poco tiempo pasó de ser un cuadro juvenil más a convertirse en una voz central dentro de la movilización ideológica. No hablaba solo para convencer, hablaba para encender, para provocar una respuesta emocional inmediata. Sus discursos no estaban diseñados para el debate, sino para la adhesión total. Y eso, en el contexto de la batalla de ideas, era exactamente lo que el poder necesitaba. Para el año 2002, Hassan ya ocupaba la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria, la FEU. Pero no era un cargo simbólico ni decorativo. Desde esa posición se convirtió en un actor político real, con presencia constante en los medios y participación directa en la proyección internacional del régimen. Viajaba, encabezaba delegaciones, participaba en congresos estudiantiles en América Latina y defendía con vehemencia la narrativa oficial cubana frente a cualquier crítica. Poco después llegó el salto decisivo, su nombramiento como segundo secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas. En la estructura del poder cubano, la UJC no es una organización cualquiera. Es la cantera del Partido Comunista, el espacio donde se forman y seleccionan los futuros cuadros de alto nivel. Llegar a ese cargo significaba estar en la autopista directa hacia las más altas esferas del Estado. Y Hassan no solo llegó, sino que se convirtió en uno de los rostros más visibles del aparato político juvenil.
Su consolidación quedó sellada en mayo de 2002, durante la histórica visita de Jimmy Carter a La Habana. En un discurso televisado desde la Universidad de La Habana, el expresidente estadounidense mencionó el Proyecto Varela, una iniciativa opositora que proponía reformas democráticas. El escándalo fue inmediato. La respuesta debía ser rápida, contundente y sin titubeos. Fidel Castro eligió personalmente a Hassan Pérez Casabona para salir en televisión nacional y refutar a Carter en vivo. Aquella intervención lo consagró definitivamente. Desde ese momento, quedó claro que no era solo un cuadro prometedor, sino un delfín político del propio Fidel, un defensor elegido para la línea más dura del discurso revolucionario. Así se construyó la primera cara de Hassan Pérez Casabona. No fue un accidente ni una casualidad. Fue el resultado de un sistema que, en un momento de crisis ideológica, necesitaba fervor, radicalismo y obediencia absoluta. Y él, con su voz, su estilo y su convicción, supo encarnar exactamente eso. Pero lo que lo llevó tan rápido a la cima sería, con el tiempo, el mismo rasgo que marcaría el inicio de su caída. Consolidada su posición en la cúpula juvenil, Hassan Pérez Casabona dejó de ser solo un cuadro ascendente para convertirse en un símbolo. Su figura ya no representaba únicamente a la juventud organizada, sino a una nueva forma de militancia, más dura, más ruidosa y mucho menos tolerante con cualquier disidencia. Era la etapa en la que la batalla de ideas alcanzaba su punto máximo y el sistema necesitaba rostros que no solo defendieran la línea oficial, sino que la encarnaran sin fisuras. Hassan asumió ese papel con una entrega total. Su estilo oratorio era inconfundible. No hablaba para convencer, hablaba para arrasar. Sus discursos estaban cargados de consignas, referencias constantes al enemigo externo y un tono de urgencia permanente. Gesticulaba con violencia, golpeaba el atril, elevaba la voz hasta el límite de lo físicamente posible. No dejaba espacio para la duda ni para la reflexión. El mensaje era simple y absoluto, lealtad total o traición. Para los sectores más fieles del régimen, ese lenguaje resultaba electrizante. Para otros, incluso dentro de las propias filas, empezaba a resultar incómodo. Fue en ese contexto cuando comenzó a circular el apodo que terminaría marcando su imagen pública, el Talibán. Al principio, el sobrenombre surgió en espacios críticos y opositores, casi como una burla. Pero con el tiempo se extendió, cruzó fronteras y terminó por definirlo. El término no era casual ni inocente. A comienzos de los años 2000, tras los atentados del 11 de septiembre, la palabra talibán se había convertido en sinónimo global de fanatismo, extremismo y ausencia total de diálogo. Llamar así a Hassan era acusarlo de ser un fundamentalista político, alguien incapaz de aceptar cualquier matiz. Lejos de incomodarlo, su imagen parecía reforzarse con ese estigma. Su apariencia contribuía al personaje. Cabeza rapada, botas militares, pantalones de estilo paramilitar, una estética que muchos describían como intimidante. Según diversas fuentes, ese estilo no solo era tolerado, sino apreciado por el propio Fidel Castro, que veía en él al soldado ideológico perfecto para una etapa de confrontación abierta. Hassan no era un dirigente para tiempos de calma, era un cuadro diseñado para el conflicto. Su omnipresencia era notable. Aparecía en actos públicos, en reuniones con delegaciones extranjeras, en encuentros con jóvenes militares y en tribunas televisadas que llegaban a millones de hogares. Para muchos cubanos, su rostro y su voz se volvieron imposibles de ignorar. Representaba una Cuba que gritaba, que se cerraba sobre sí misma y que se definía constantemente en oposición a un enemigo externo. Su radicalismo cumplía varias funciones al mismo tiempo, movilizaba a la base más dura del sistema, proyectaba una imagen de resistencia absoluta hacia el exterior e intimidaba, de manera directa o indirecta, a cualquier forma de disidencia interna. Sin embargo, ese mismo extremismo empezaba a generar tensiones silenciosas. Incluso dentro del aparato político había quienes consideraban su figura excesiva, demasiado agresiva, difícil de controlar. Su discurso no dejaba margen para la flexibilidad, algo que en política suele convertirse en un problema cuando el contexto cambia.
Pero en aquel momento, mientras la batalla de ideas seguía siendo la prioridad, Hassan era útil, y en sistemas como el cubano, la utilidad lo es todo. Con el paso del tiempo, su retórica fue cruzando una línea peligrosa. Ya no se trataba solo de palabras incendiarias desde una tribuna, sino de una actitud que parecía normalizar la confrontación directa. Para sus críticos, Hassan había pasado de ser un propagandista agresivo a representar una forma de violencia política simbólica, una presión constante sobre cualquiera que pensara diferente. Era el rostro visible de una intolerancia institucionalizada. Esa percepción se volvió aún más oscura cuando comenzaron a circular acusaciones que lo vinculaban con episodios de represión directa. En la memoria colectiva cubana hay heridas que nunca han cerrado, y una de las más profundas es la tragedia del remolcador 13 de marzo. Aunque el suceso ocurrió en 1994, su recuerdo seguía siendo un símbolo de dolor, especialmente para la oposición y los defensores de derechos humanos. Cada aniversario, pequeños grupos intentaban rendir homenaje a las víctimas, generalmente enfrentándose a la hostilidad del Estado. En julio de 2005, durante uno de esos actos conmemorativos en el Malecón Habanero, surgieron acusaciones graves contra Hassan Pérez Casabona. Según organizaciones de derechos humanos en el exilio, Hassan no solo estuvo presente, sino que habría participado activamente en la represión física contra los activistas que intentaban lanzar flores al mar. Estas denuncias, nunca investigadas ni mencionadas por los medios oficiales, marcaron un punto de inflexión en su imagen pública fuera de Cuba. Para sus detractores, ese episodio transformó definitivamente al talibán. Ya no era solo el joven que gritaba consignas desde una tribuna, sino alguien que, presuntamente, había pasado de la violencia verbal a la violencia física. Esa narrativa, cierta o no, se convirtió en una parte inseparable de su legado y reforzó la idea de que su radicalismo no tenía límites claros. Paradójicamente, mientras su imagen se oscurecía en ciertos sectores, dentro del sistema seguía siendo una figura de confianza. Pero la política rara vez perdona los excesos cuando cambian las circunstancias. Lo que durante años había sido su mayor fortaleza, su extremismo inquebrantable, empezaba a convertirse en un problema latente. El escenario político cubano estaba a punto de transformarse y, sin saberlo, Hassan Pérez Casabona se acercaba al punto más alto de su carrera, justo antes del comienzo de su caída. Cuando Hassan Pérez Casabona parecía intocable, cuando su nombre aún circulaba con fuerza en los pasillos del poder y su rostro seguía apareciendo en actos oficiales, el país comenzaba a cambiar silenciosamente bajo sus pies. Cuba entraba en una etapa distinta, menos épica y más pragmática, aunque todavía nadie lo decía en voz alta. Mientras tanto, la figura del talibán se había vuelto demasiado pesada, demasiado ruidosa, demasiado visible para un sistema que, poco a poco, empezaba a preferir el control silencioso al fervor desbordado. En septiembre de 2008, el golpe llegó sin previo aviso. No hubo discursos, no hubo explicaciones públicas ni ceremonias de despedida. Durante una reunión extraordinaria del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, presidida nada menos que por José Ramón Machado Ventura, entonces primer vicepresidente del país y uno de los hombres más ortodoxos del régimen, Hassan fue destituido de su cargo como segundo secretario. El mensaje fue claro, aunque envuelto en el lenguaje ambiguo que caracteriza a la política cubana. El comunicado oficial publicado por el diario Granma utilizó una fórmula aparentemente inocente. Se informaba que Hassan Pérez Casabona iniciaría un proceso de vinculación laboral como profesor en una institución universitaria del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Para un lector desprevenido, aquello podía sonar como una reubicación administrativa, incluso como una promoción académica. Pero para cualquier cubano que entendiera los códigos del sistema, el significado era otro muy distinto. Aquella frase era una sentencia. No se trataba de un traslado, sino de una purga. Pasar de ser uno de los dirigentes juveniles más poderosos del país a convertirse en profesor bajo la estructura del MINFAR significaba, en la práctica, ser puesto bajo la supervisión directa de la contrainteligencia militar. Era el inicio del llamado Plan Pijama, un limbo político en el que muchos cuadros caídos en desgracia eran enviados para desaparecer lentamente de la vida pública. El contraste no podía ser más brutal.
Hasta hacía poco, Hassan hablaba ante multitudes, viajaba como emisario del régimen y respondía en televisión nacional a un expresidente de Estados Unidos. Ahora, su nombre se desvanecía de los noticieros, de las tribunas y de los actos oficiales. No hubo acusaciones formales, no hubo escándalos públicos ni juicios ejemplarizantes. Solo silencio. Y en Cuba, el silencio suele ser más contundente que cualquier condena explícita. La caída de Hassan no fue un caso aislado ni un accidente administrativo. Fue una señal temprana de un cambio profundo en la cúpula del poder. Fidel Castro llevaba 2 años gravemente enfermo y, aunque seguía siendo una figura simbólica, el control real del país ya estaba en manos de su hermano Raúl. En febrero de 2008, Raúl Castro asumió oficialmente la presidencia y con él llegó una manera muy distinta de ejercer el poder. La era de Raúl no necesitaba tribunos encendidos ni oradores frenéticos. Su estilo era otro: orden, disciplina, institucionalidad, eficiencia. Donde Fidel privilegiaba el carisma y la épica, Raúl priorizaba los cuadros silenciosos, los burócratas eficaces y los militares organizados. En ese nuevo escenario, figuras como Hassan Pérez Casabona se volvieron incómodas, incluso peligrosas. Representaban una etapa que el nuevo liderazgo quería dejar atrás sin hacer demasiado ruido. El talibán era, en esencia, un producto perfecto de la batalla de ideas fidelista, pero esa misma identidad lo hacía incompatible con el pragmatismo raulista. Su radicalismo, que antes había sido celebrado, ahora parecía un estorbo. Su retórica incendiaria chocaba con los intentos tímidos de reforma económica y con los primeros gestos de distensión hacia Europa y Estados Unidos. El sistema ya no necesitaba gritos, necesitaba control. En retrospectiva, la caída de Hassan en 2008 fue un preludio. Apenas unos meses después, en marzo de 2009, el país presenciaría la espectacular purga de otras 2 figuras consideradas herederos políticos de Fidel, el canciller Felipe Pérez Roque y el vicepresidente Carlos Lage. El mensaje era inequívoco. La vieja guardia fidelista estaba siendo desmantelada y sustituida por un nuevo tipo de poder, más frío, más técnico y menos ideológico en la forma, aunque no necesariamente en el fondo. Tras su destitución, Hassan desapareció casi por completo del espacio público. Durante años, su nombre apenas fue mencionado. No concedió entrevistas, no escribió artículos visibles, no apareció en actos oficiales. Ese vacío alimentó toda clase de especulaciones. Para algunos, había sido castigado severamente. Para otros, simplemente estaba esperando, como tantos otros cuadros, en la sombra, a que el sistema decidiera si aún podía serle útil. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular informaciones de que incluso se le había negado el permiso para salir del país, la conocida regulación, una medida habitual para funcionarios que han caído en desgracia. Todo indicaba que su carrera política, tal como se conocía, había terminado. El joven orador que encarnó el fervor de una época parecía haberse convertido en otro nombre más en la larga lista de promesas descartadas por el propio sistema que las había creado. Pero en Cuba, pocas historias terminan de forma definitiva. A veces, las caídas no son el final, sino una pausa. Y sin que casi nadie lo notara, lejos de los focos y del ruido, Hassan Pérez Casabona se preparaba para reaparecer de una manera completamente inesperada, en un escenario distinto y con un papel que pocos habrían imaginado años atrás. Durante años, el nombre de Hassan Pérez Casabona quedó suspendido en una especie de limbo. No aparecía en la prensa, no se le veía en actos oficiales, no figuraba en los espacios donde antes había sido omnipresente. En un país donde la visibilidad es sinónimo de poder, esa ausencia era el castigo más efectivo. No hacía falta anunciar su caída a los 4 vientos, bastaba con borrar su rastro. Para muchos cubanos, el talibán simplemente dejó de existir. Ese silencio no fue casual ni improvisado. En Cuba, la marginación suele ser un proceso cuidadosamente administrado. A los cuadros que han dejado de ser útiles no siempre se les expulsa ni se les humilla públicamente. A menudo se les aísla, se les controla y se les mantiene en una órbita cerrada, lejos del centro de decisiones. Es una forma de disciplina política que combina castigo y espera.
Hassan parecía haber entrado exactamente en esa fase. Con el tiempo, comenzaron a aparecer señales dispersas que confirmaban su situación. Informes de la prensa independiente indicaban que se le había negado la posibilidad de viajar al extranjero, una medida conocida como regulación, aplicada con frecuencia a funcionarios que han perdido la confianza del poder. No se trataba de una sanción judicial, sino de un recordatorio constante de quien decide y hasta dónde llega la autonomía personal dentro del sistema. Hassan, que antes representaba al Estado en el exterior, ahora no podía salir de la isla. Mientras tanto, Cuba seguía transformándose. El gobierno de Raúl Castro avanzaba, lentamente pero de forma sostenida, hacia un modelo más pragmático. Se hablaba de reformas económicas, de eficiencia, de institucionalidad. El lenguaje épico de los años anteriores fue reemplazado por un discurso más técnico y sobrio. En ese nuevo paisaje político, la figura de Hassan resultaba cada vez más anacrónica, casi incómoda de recordar. Su imagen estaba demasiado ligada a una etapa que el propio sistema intentaba archivar. Para una generación más joven, su nombre empezó a convertirse en un chiste, en una referencia difusa a los excesos de la batalla de ideas. Para otros, especialmente en el exilio, seguía siendo un símbolo del dogmatismo y de la represión de aquellos años. Pero dentro de Cuba, predominaba el olvido inducido. El talibán había sido absorbido por el silencio oficial, ese espacio donde el tiempo parece detenerse y donde muchas carreras políticas se diluyen sin dejar rastro. Sin embargo, el sistema cubano rara vez desperdicia por completo a sus cuadros. Incluso aquellos que han caído en desgracia conservan un valor potencial. La pregunta no era si Hassan había sido definitivamente descartado, sino si todavía podía ser reutilizado de alguna forma. Durante ese periodo de invisibilidad, lejos de las cámaras y de las tribunas, su perfil comenzó a cambiar de manera casi imperceptible. Pasaron los años y, cuando la mayoría ya había asumido que su historia había terminado, ocurrió algo inesperado. A partir de 2018 empezaron a circular informaciones que situaban a Hassan Pérez Casabona fuera de Cuba. No como emigrante ni como opositor, sino desempeñando una función específica, cuidadosamente alineada con los intereses del Estado. Su salida no fue una huida ni una liberación personal, sino una operación política. En 2019 se confirmó lo que pocos habrían imaginado. Hassan se encontraba en Bolivia, no como figura marginal, sino como asesor del gobierno de Evo Morales. Su misión no era simbólica ni secundaria. Estaba impartiendo formación ideológica y estratégica a la Unidad de Seguridad Presidencial, el cuerpo encargado de proteger al mandatario boliviano. De repente, el hombre que había sido silenciado en Cuba reaparecía en un escenario internacional, revestido de una nueva legitimidad. La ironía era evidente. El mismo radicalismo que lo había convertido en un estorbo dentro de la Cuba raulista se transformaba ahora en un activo exportable. En el contexto de la Bolivia de Evo Morales, marcada por una fuerte retórica antiimperialista, la experiencia de Hassan resultaba valiosa. El sistema cubano demostraba, una vez más, su capacidad para reciclar a sus figuras según las necesidades del momento. Aparecieron fotografías. Hassan, más envejecido, rodeado de altos mandos militares bolivianos, ya no como tribuno exaltado, sino como instructor y asesor. Esa imagen marcaba el final definitivo de su etapa de ostracismo y el inicio de una nueva fase. No se trataba de una rehabilitación completa dentro de Cuba, sino de una reinserción estratégica en el exterior. El exilio no era castigo, era función. Pero aquella reaparición también reactivó viejas polémicas. En los medios críticos y en las redes sociales, su regreso fue recibido con burlas, sospechas y teorías. Algunos insinuaron que Bolivia podía convertirse en su tumba política, otros vieron en su presencia una señal de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el aparato cubano para proteger y reutilizar a sus antiguos cuadros. Cuando el gobierno de Evo Morales cayó en 2019, incluso circularon rumores de que Hassan había tenido que ser evacuado de forma discreta para evitar represalias. Lo que quedaba claro era una cosa: Hassan Pérez Casabona no había sido expulsado del sistema, sino reubicado. Su silencio había sido una pausa, no un final.
Y esa pausa lo había preparado para una transformación aún más profunda, una que ya no se desarrollaría en plazas públicas ni en cuarteles, sino en un terreno mucho más sutil y duradero. La última etapa en la vida pública de Hassan Pérez Casabona fue, para muchos, la más inesperada y simbólica de todas. Tras años de silencio, castigo interno y desaparición del escenario político cubano, el antiguo orador radical reapareció con una identidad completamente distinta. Ya no era el joven exaltado de las tribunas ni el rostro duro de la batalla de ideas. Ahora se presentaba como académico, investigador y analista. El talibán había quedado atrás, al menos en la forma. Si hoy se busca su nombre, no aparece el dirigente juvenil ni el agitador político, sino el Dr. C. Hassan Pérez Casabona. Doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana, profesor auxiliar y miembro de instituciones académicas dedicadas al estudio de Estados Unidos y la política internacional. Su nueva imagen es la de un intelectual serio, integrado plenamente en el aparato académico del Estado cubano. El cambio es profundo, no solo en apariencia, sino en el lenguaje, el tono y el espacio desde el cual opera. Sin embargo, cuando se observan con atención sus escritos y conferencias, se percibe una continuidad clara. Los temas siguen siendo esencialmente los mismos: la confrontación histórica con Estados Unidos, el análisis del imperialismo, la defensa del proyecto revolucionario y la crítica sistemática a la política exterior de Washington. Lo que ha cambiado no es el mensaje, sino el envoltorio. Donde antes había consignas, ahora hay conceptos; donde antes había gritos, ahora hay citas y marcos teóricos. Sus artículos aparecen en medios oficiales como Granma, Juventud Rebelde o Cuba Debate, pero también en revistas académicas especializadas. El discurso se ha sofisticado, se ha vuelto más técnico, más presentable ante audiencias internacionales. La revolución ya no se defiende desde la plaza pública, sino desde el aula, el seminario y el paper académico. Es la misma batalla, librada en otro terreno. Esta transformación también se refleja en su comportamiento público. En entrevistas y conferencias recientes se muestra calmado, reflexivo, con un tono profesoral que contrasta radicalmente con el orador vehemente de su juventud. El hombre que antes se desgañitaba ahora argumenta. El militante se ha convertido en analista. Para algunos, esta evolución representa madurez. Para otros, es simplemente una adaptación inteligente para seguir siendo útil al sistema. Aún así, el pasado no desaparece. En redes sociales, cada aparición suya despierta reacciones encontradas. Videos antiguos resurgen, comparaciones se multiplican y las burlas no faltan. El público cubano, especialmente fuera de la isla, no olvida con facilidad. El sistema puede reciclar a sus cuadros, pero la memoria colectiva sigue ahí, recordando quién fue y qué representó en su momento. La historia de Hassan Pérez Casabona, vista en su conjunto, no es la de un hombre contradictorio, sino la de un cuadro político extraordinariamente adaptable. Cada una de sus etapas responde con precisión a las necesidades del poder en un momento determinado. Primero fue el orador fanático que encarnó el fervor ideológico de la era fidelista. Luego fue el purgado silencioso, apartado cuando su estilo dejó de ser funcional. Más tarde, el asesor exportado, reutilizado en un contexto extranjero donde su radicalismo volvía a ser valioso. Y finalmente, el académico, encargado de dar legitimidad intelectual a las mismas posiciones de siempre. Su recorrido demuestra cómo funciona el sistema cubano con sus propios cuadros. No siempre los destruye, a veces los congela, los disciplina y los recicla cuando vuelven a ser útiles. Cambian los escenarios, cambian los uniformes, pero la función central permanece. La lealtad y la utilidad pesan más que cualquier exceso del pasado. Al final, el viaje de Hassan Pérez Casabona es una lección sobre el poder, la supervivencia política y la capacidad del sistema para reinventar a sus propios protagonistas. Es el paso del camuflaje al traje, del atril al escritorio, de la consigna al discurso académico. Una metamorfosis que dice tanto del personaje como del régimen que lo formó y lo sigue utilizando. Y ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Recordabas a Hassan Pérez Casabona de la época de la batalla de ideas?
¿Te sorprende esta transformación en académico o la ves como algo inevitable dentro del sistema cubano? ¿Conoces otras figuras que hayan vivido un ascenso fulminante, una caída silenciosa y una posterior rehabilitación? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este tipo de historias te interesa y quieres seguir descubriendo los rostros ocultos, las biografías silenciadas y los mecanismos reales del poder en la isla, te invito a apoyar este proyecto. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en cada nueva investigación. Comparte este video con esa persona a la que sabes que le apasionan estos temas. Tu apoyo es clave para seguir sacando a la luz estas historias. Nos vemos muy pronto en una nueva entrega de Secretos Oscuros de Cuba.